Este capítulo puede ser sensible y está destinado únicamente para adultos. Si vos o alguien cercano necesita ayuda, consulta con un profesional de la salud. Eli y Dani durante 18 veces buscaron quedar embarazadas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de fertilidad, donantes, tratamientos, frustraciones y esperanza. Todo lo que nadie se atreve a contarte. Hoy vamos a hablar de fertilidad en Newfield, bienestar. Bienvenida, Eli. Gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Bueno, primero gracias por estar. Y después arranco por lo último en realidad. Pero te lo quiero preguntar, ¿cuántos tratamientos hiciste? 18 tratamientos de fertilidad asistida. Oh, un montón. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo. ¿Cuándo sentiste que tenías el deseo de ser madre? Cuando empecé a jugar a las muñecas. ¿Qué edad? ¿Lo recordás? 3, 4. Siempre todo fue en base a la maternidad. Estudié en base a mi maternidad. Siempre supe que quería ser madre. Y bueno, nada, después me encontré con una elección sexual diferente o distinta. Y ahí me empecé a preguntar cómo iba a ser madre con otra mujer. Vamos a ir de nuevo a esa Eli de 3 años que estaba jugando con las muñecas. En esa nena de 3 años deseaba ser madre de mujer o de varón. De mujer. ¿De mujer? ¿Siempre supiste que querías ser madre de mujer? Sí, obviamente que hoy con el diario del lunes ella va a hacer lo que tenga ganas de ser. No me interesa si nena varón, simplemente me interesa de que sea feliz y nada más. Pero sí, bueno, en aquel pensamiento inocente de una nena de 3, siempre quise tener una nena. De chiquita pensabas que ibas a ser mamá, que querías serlo. ¿Cómo te imaginabas la maternidad o cómo la pensabas en esa época? Quedar embarazada fácil. Era lo que se veía, es lo que en la sociedad se ve, ¿no? Esto de quiero ser madre, sos madre, cuando quieras. Cuando termines la facultad, cuando encuentres un trabajo estable, cuando te compres la casa y el auto, te viene el momento, la hora de tener hijos. Y así lo había pactado. ¿Qué pasa cuando eso no se da? Cuando comienzas a tener tu primer test negativo. Lo recuerdo como el más doloroso, justamente por esto, ¿no? Porque uno piensa que es, en nuestro caso, averiguar, entras en un tratamiento de fertilidad y uno desde la ignorancia piensa que los tratamientos de fertilidad asistida te llevan a un embarazo. Eso es lo que socialmente se conoce. Exacto. O sea, no podés tener hijos. ¿Qué haces? Entras a un tratamiento de fertilidad y lográs tener un hijo. La vecina, la prima, la amiga, la conocida de alguien hizo tratamiento de fertilidad y quedó embarazada. Y yo fue el primero, el segundo. El primero es el que más recuerdo con mucho dolor porque... ¿Te acordás dónde estabas? Yo, en el negativo, sí. Yo entré a quedar embarazada. Nosotras hicimos varios intentos de baja complejidad. Hay muchos tratamientos de fertilidad. Hicimos de baja complejidad, donde si bien el porcentaje era un poco menor, lo que socialmente se nombraba era que iba a quedar embarazada. O sea, yo era joven, 20, y no tenía diagnóstico. O sea, sí, obviamente tenía una infertilidad estructural porque mi pareja no contaba con el gameto masculino. Entonces, al ser 2 mujeres, claramente había una infertilidad estructural. Entonces, íbamos por el donante. Hicimos el tratamiento y era simplemente esperar los 15 días que correspondía esperar para el test positivo. Y no pasó. Porque vos te hiciste un montón de análisis y tu cuerpo estaba en perfectas condiciones, ¿no? Claro, en el proceso viví operaciones, todo tipo de análisis que había para hacer, ya sea genéticos. Pasamos por muchos, yo pasé por muchos estudios para ver qué era lo que pasaba, esto de si había compatibilidad con los donantes. Uno entra en un nuevo mundo, se abre un abanico de posibilidades. Creo que hoy todavía no estamos preparados para tantos tratamientos de fertilidad, para tratar de encontrar un diagnóstico. A mí finalmente mi diagnóstico fue ESCA, que es esterilidad sin causa aparente, que no me decía nada.
era esterilidad sin causa aparente. Que todo yo lo que dice ovulaba, a ver, yo tenía buenos óvulos, tenía buen recuento, el esperma era de banco, habíamos pasado, ambos gametos habían pasado por los estudios que correspondía, mi útero estaba bien, pasé por 2 operaciones para descartar el tema de los pólipos y demás, pero el embarazo no llegaba, no llegaba. Pasaban los tratamientos con todo lo que eso conlleva. Vamos un poquitito al comienzo. Sí. Vos de niña querías ser madre. Te encontraste de grande eligiendo a una mujer. Sí. El amor de tu vida era una mujer. Sí. Primero, ¿te costó aceptar eso? No. ¿Siempre supiste que era tu decisión? No, siempre supe que Que era tu elección. era amor. Nunca lo planteé nunca me senté, entiendo que a la gran mayoría, un gran porcentaje sí se lo pregunta. A mí, desde mi libertad de elegir lo que yo quiero para mi vida, nunca me pasó el decir cómo se lo cuento a mi papá, cómo se lo cuento a mi mamá, a mi amiga. No, nunca me pasó. O sea, un día fue Pedro, otro día fue el nombre de una mujer. O sea, nunca tuve ese tabú o nunca tuve esa barrera de asumirme. Yo nunca me asumí nada. Yo hoy no me considero ni bisexual, ni lesbiana, ni heterosexual. Yo ando por la vida sin etiqueta. Yo soy Eli y nunca le di explicaciones a nadie de mi elección sexual o en momentánea al menos. Sí, hoy obviamente India tiene otra mamá, mi pareja es una mujer, estamos casados, tenemos una familia, somos 4 mujeres en casa. Sí, obviamente somos mujeres, todas nos consideramos mujeres, pero no somos ni lesbianas, ni bisexuales, ni somos Eli, Dani. ¿Y por la sociedad muchas veces te has sentido juzgada o te has sentido observada o criticada por tu elección sexual? Distinta. ¿Distinta? Sí, siempre hoy cuando hablamos de la familia, muchos se refieren a nosotros como familias diversas y nosotras no somos las diversas. Vivimos en diversidad. Tu familia es diversa a la mía, pero yo no soy diversa. Mi hija, mi mujer, no somos diversas. Somos 2 mamás. Somos una familia como cualquier otra. Criamos como una pareja heterosexual, como familias monoparentales. Nosotras hoy a la hora de abrir nuestra familia y abrir nuestra vida en una red, en realidad lo único que queremos es naturalizar, de que se vea, de que se entienda que India lleva una familia como cualquier otra, una crianza como cualquier otra, tiene amiguitos como cualquier otra. No somos diferentes. Qué importante esto de visibilizar y hacerlo, como vos decís, no es ir por la vida sin etiqueta, porque le cuesta a todo el mundo, pero más a esta sociedad, ¿no? Poner etiqueta y encasillarte, sos esto, sos el otro, sos lo otro, pero en todo aspecto. Y eso también nos pasa, y te debe haber pasado, cuando estabas en pareja, hasta con Dani, o con cualquier... ¿Cuándo vas a ser mamá? Esta es la etiqueta, y bueno, y ahora, ¿y cuándo te casás? ¿Y cuándo vas a ser mamá? ¿Y cuándo? ¿En algún momento sentiste esa presión? Vos buscando, tratando de ser madre, y la sociedad presionando para que lo seas. No sé si la sociedad, pero creo que hay frases muy trilladas, como ya va a llegar, relajá, andate de vacaciones. A mí no me costó, o sea, un familiar muy cercano, de repente con la misma biología, decís, pero yo quedé enseguida, qué raro vos que no puedas. Y en realidad son etiquetas que realmente hay que sacar y que realmente hay cosas que no se preguntan, de que el hijo para cuándo, o esta edad y no decidiste tener hijos, o cómo no vas a tener hijos, o ahora que estás con una mujer que voy a tener de nieto un perro. En realidad son diferentes elecciones. Hay mucha gente que tiene de nieto un perro y está perfecto. El tema de la maternidad, a mí sí me pasó que cuando yo no quedaba era, no pensaste en adoptar, no pensaste en que ella geste, no pensaste en que... Y te iba a preguntar, ¿por qué no ovodonación o por qué no adopción? ¿Por qué elegiste este camino? En realidad, cuando uno ingresa al camino de la maternidad, tiene un abanico de posibilidades. La pregunta es si vos querés de repente gestar, si vos tenés un proyecto de, en nuestro caso, maternidad,
puede ser de manera adoptiva, puede ser por oración, puede ser por subrogación. Hay millones de maneras de maternar y no solamente hablo de maternar porque es nuestro caso, paternar de la misma manera, uno paterna o materna hermanos, sobrinos, hijos de amigos. Por supuesto. Hay aristas, o sea, es muy grande el camino de la maternidad. En nuestro caso era nuestra elección. No teníamos una negación ni con la adopción, ni con la ovo, no había tabúes, pero creo que cada uno decide maternar de la manera que tenga el deseo de serlo. Nosotros muchas veces nos dijeron, ay, ¿por qué no adoptaron? Es una posibilidad. Claro que es una posibilidad adoptar. Es la posibilidad que tenemos todos los que estamos acá de adoptar. De dar amor, seguramente, de llevar a un hijo. Seguramente, y no cerramos la puerta a un futuro. No sé. Pero en ese momento, ¿querías? Mi deseo de maternar era si se podía mediante la gestación. Y yo deseaba mucho gestar. ¿Vos deseabas mucho gestar? Yo deseaba mucho gestar, deseaba mucho, así como te digo que yo tengo el deseo de los 3 años, yo estudié en puricultura, ¿no? Puricultora. Porque yo siempre pensé en la maternidad. Yo quería gestar, yo quería dar la teta, con la posibilidad de quien no gesta o quien no da la teta, no es más ni menos madre, no ama en más o menos, no es que lo lograste o no lo lograste, era mi deseo. ¿Y qué te pasaba a vos cuando justamente por tu trabajo sos puricultora, la ibas a acompañar a una madre dándole de amamantar a ese chico y vos estabas en estos procesos tan traumáticos, ¿no? Porque por momentos sentiste que era traumático lo que estabas viviendo. Muy. De hecho, yo dejé mi carrera de lado porque llegó un momento, recuerdo una tarde con una paciente en particular donde estaba en pleno puerperio, con los pechos muy lastimados, y lo único que me pedía era, yo hoy no lo quiero ver, no quería ver a ese bebé, estaba en pleno puerperio, y yo fui al baño y me había venido. Estaba en medio de un tratamiento, ¿no? De una beta espera, y me había venido, y yo dije, yo tengo que acompañar a esa mamá, que hoy lo único que quiere es no ser madre, al menos por hoy, un ratito. Yo tengo que acompañar todo esto con este dolor, donde acto seguido habían llamados de médicos, de cómo seguir, acto seguido a mi pareja para comunicarle de que no había sido esta vez tampoco. Entonces tuve que poner un freno, sí, a mi carrera le tuve que poner un freno momentáneo. Claro, porque también te costó entender qué pasaba, ¿no? Con tu cuerpo, qué pasaba con tu cabeza, con tu alma, con tu espíritu, cuando uno desea tanto algo y se va postergando. Es un enojo, en mi caso, con mi Eli mujer. Dani gestó a Candela, nosotros somos familia ensamblada, y a mí con ella me pasaba de que ella había podido y yo no. Viví mucho ese sentimiento de culpa, de dolor, porque yo no daba ese nieto que esperaban, ese sobrino que esperaba, ese hijo que ella estaba esperando, y ella sí podía, lo pudo dar. Ella sí pudo gestar, sí pudo amamantar, y era como todo este deseo interno mío de no poder, esa hermana que esperaba un hermanito y no llegaba. Nosotros vivimos este último proceso en pandemia y estábamos muy unidas las 3. Y creo que... Dani tuvo pareja, su hija, Candela, y yo. Y vos, los 3 buscando gestar, quedar embarazada. Y yo, de hecho, en los últimos tratamientos pedí, por favor, que ya no dijéramos nada, porque la presión, a ver, desde lo genuino de una amiga, y te duele, te vino, y yo creo que hay cosas que después entendí, yo aprendí a no preguntar, aprendí a que por más que uno esté ansioso, porque después me tocó acompañar a mucha gente, y es como hay cosas que no se preguntan, porque uno lo hace desde el amor, y la respuesta que tenés que dar es dolorosísima. Es doloroso. Y entonces a veces el silencio ayuda muchísimo más. Y cuando empezaste este proceso, que vos decís, entré en un mundo totalmente nuevo. Si nosotros nos está mirando una persona del otro lado, este proceso es abrir la puerta de la fertilidad. ¿Cuál es? Porque es inmenso, ¿no? Es inmenso, es desgastante. Yo lo volvería a pasar. Pero porque, bueno, hoy mi realidad es todo y más de lo que soñé, pero yo abría una puerta, sin querer empecé a colgarme una bandera, y la fertilidad sí te lleva a lugares que... Porque no se habla mucho esto del no poder.
¿Por qué no se habla? Porque uno mira alrededor, o sea, a mí lo que me pasaba, yo miraba a mi alrededor y todos habían podido. De hecho, vas a tu propia historia. Mi mamá pudo. Mi mamá pudo, me tuvo. Mi abuela pudo, la tuvo a mi mamá me tuvo a mí. Mi tía pudo, la tuvo a mis primas pudieron, tuvieron. ¿Y por qué yo no podría? ¿Y por qué sentís que no se habla? Porque a nivel social la fertilidad es la mujer que no puede quedar embarazada, punto. No se habla de la infertilidad como el hombre. El título de fertilidad es ¿quién no puede? Es la mujer que no puede. Y creo que a nosotras, sobre todo a la sociedad femenina, hoy que estamos empoderadas y estamos desde otro lado viendo la realidad, no es que no podemos. Esto no es cuestión de poder, de querer, es un cuerpo que intenta gestar. Y creo que no se habla de la grandeza de la gestación, de la grandeza. Yo creo que hay un punto que es magia. La ciencia llega hasta un punto. Y hay un vacío en el medio. Que es milagro. Que es magia. Ese punto que ellos llegan hasta la implantación y de ahí como que te van explicando. Y hay un bache muy cortito donde sucede que para mí no te lo explica la ciencia, no te lo explica ningún médico, no le encontrás vos la explicación. Y es el milagro. Pero de fertilidad no se habla por el dolor, por el no poder, por la frustración. No se habla por miedo y sobre todo no se habla por ignorancia. Porque, qué importante esto que estás diciendo. ¿También por ignorancia? ¿Por qué? Porque todos empezamos sin saber. Yo hoy estoy acá sentada porque hice 18 tratamientos. Si yo hubiese hecho uno solo, no estaría acá. Porque no tengo mucho que... Mi experiencia no me hubiese dado la oportunidad de aprender todo lo que yo aprendí en el camino. Aprendí de la experiencia ajena, de la mía, de diferentes familias, de diferentes situaciones. Aprendí de aprendí de duelos, aprendí de negativos de otras personas, de otros tipos de familia. Y la fertilidad hoy, sobre todo en la sociedad que vivimos actualmente, nos abarca a todos. Y en esos 18 tratamientos, ¿en algún momento no dijiste estoy cansada, quiero parar? ¿No bajaste los brazos? No tuve el coraje. Yo creo que hoy yo pienso que es mucho más valiente quien abandona. Yo no tuve la valentía de abandonar. No tuve la valentía y en el momento donde empecé a caer, cobré más fuerzas en realidad. Pero yo hoy no sé si es el camino correcto. O sea, yo hoy no abrazaría a una persona y le diría seguí. Seguí que vos vas a poder, seguí. Yo creo que la abrazaría y nada más. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Se busca al donante? ¿Cómo es el proceso? Ustedes se aman, deciden que van a tener un hijo, una hija. ¿Cómo es el primer paso? En nuestro caso fue banco de esperma y empezar a ver cuáles eran las posibilidades. Las parejas de mujeres tenemos la posibilidad de hacer el método ROPA, que son los óvulos, el material genético de una de las mujeres en el vientre de la otra persona que es quien va a gestar. Entonces es como que románticamente las dos forman parte del proceso. En nuestro caso con Dani no lo decidimos así. ¿Cómo lo decidieron? Nosotros lo hicimos con mis óvulos y fui yo quien gesté. Pero existen las dos posibilidades en parejas de mujeres. Bueno, empezamos a averiguar, empezamos a hacer tratamientos de baja, donde todos los costos los pagamos nosotras, obviamente. O sea, no la obra social. No, pero... Ahora vamos a llegar a eso porque también te quiero consultar. Entonces, eligieron hacer eso, banco de esperma. ¿Y cómo es el proceso? En el banco de esperma, cuando son los de baja complejidad, el proceso es, te lo voy a explicar muy brevemente, sí, pero vos vas al banco de esperma, tenés la posibilidad de elegir el donante de diferentes maneras, ya sea mediante... Nosotros, por ejemplo, lo que decíamos era que si se podía encontrar alguna similitud con Dani, con su hermana, porque como justamente iba a tener mi material genético,
pero en realidad nosotros elegimos por algo muy básico. Tenés en algunos bancos la opción de hacerlos mediante foto del donante de pequeño hasta los 3 años. Hay donantes que muestran cartas de presentación del por qué decidieron donar, del por O sea, qué las están ahí. características del donante es real que se puede elegir. Digamos, porque viste que hay mucha desinformación de eso. Sí, en realidad esto pasa cuando vos vas a un banco. Claro. Que vos vas a comprar una muestra. Perfecto. ¿Sí? Después, en los tratamientos de alta complejidad y demás, que es todo mucho más engorroso, es mucho más grande, no sé si tenés todas estas posibilidades. E imagínate que nosotros después de 18 tratamientos, las últimas veces, los últimos donantes era como, solo quiero que sea compatible, porque también hay una parte romántica de todo esto. Por ejemplo, también los de baja se pueden hacer en casa. Y lo que no se habla es que los tratamientos hechos domiciliarios no tienen un aval legal, porque siempre tiene que haber un médico habilitante. Nosotros habíamos visto una serie divina donde había una parte romántica donde las chicas iban, compraban el esperma, se lo traían en su tubito en una casa, una jeringa, una cánula, se lo colocaban una con la otra y el bebé nacía. Sí. Es una parte muy romántica que si bien por ahí a más de una persona le funcionó, en Argentina no tiene un aval legal ese. Entonces, si India hubiese nacido de esa manera, hoy ellas no serían madre e hija para la ley. Claro. Yo sería una familia para la ley monoparental. Claro, que porque sería... no había un médico habilitante. Pero en algún momento, por ejemplo, India va a poder saber quién es su donante, porque en este caso no sería su padre. O sea, claro, pero ella en algún momento puede saberlo por alguna enfermedad, por ejemplo. No, claro, está la parte de la ley de identidad. Existen los donantes abiertos, de identidad abierta, y los que no. En nuestro caso, nosotros decidimos que no iba a ser abierto. Perfecto. Sí, obviamente esto va cambiando igual constantemente, pero por una cuestión de salud y demás, hoy en Argentina nosotros deberíamos hacer todas las familias con gametos donados lo que se habla como la protección de los datos, ¿sí? Para que esto quede protegido y para que ella después de los 18 pueda tener acceso, pero a datos muy, muy básicos. No es que puede ir a golpearle la puerta, porque también existe esto en la sociedad de cuándo va a conocer al padre. India no tiene papá. India no tiene papá. India tiene 2 mamás. Si hubo un donante de esperma. Pero qué bueno eso que lo digas y que podamos ser tan claros con el mensaje, ¿no? Porque si no se romantiza hasta eso. Y en realidad India tiene 2 mamás. India tiene 2 mamás. Hoy por hoy, cuando en subrogación sobre todo se habla mucho de la madre gestante. No hay una madre gestante. Es una mujer que gesta, pero no es madre. Y no hay un proyecto, en nuestro caso hubo un proyecto de familia entre 2 mujeres que decidieron, firmaron consentimientos para ser madres. Y después vamos a ese punto porque ya adelantamos que India llegó, después de 18 intentos, te llega el sí. ¿Recordás ese día donde estabas? Estabas con Dani, estabas sola, estaba tú... Estábamos trabajando, las 2, justo coincidimos en ese momento. Siempre sonaba el teléfono a la misma hora, que era cuando llegaban los resultados del laboratorio. La respuesta era siempre la misma. Cancela medicación, te espero. O sea, ya sabíamos todos los pasos a seguir después de 18 veces. Ese día las esperanzas ya eran nulas, porque de hecho India llegó siendo, ni siquiera categorizaba como embrión, era la peor célula que habíamos logrado de todos los tratamientos. De hecho, estuvo la posibilidad de donarla a la ciencia, porque esto también se habla mucho de la calidad de los embriones. India era el peor embrión que habíamos logrado. Estuvieron a punto de descartarla y como yo ya estaba medicada, fue como, bueno, listo, antes de tirarlo, de donarlo a la ciencia, ponémela y que sea lo que Dios quiera. Entonces yo ya viví esa beta espera, viví esos 15 días de espera resignada. Claro. Hay muchos mitos que existen en la tribu de fertilidad, como comer ananá, como comer papas fritas. Las hice todas, pero por una cuestión de gusto. Pero porque siempre las hacías todas, ¿no? Todas las hacía, los pies calentitos. Y bueno, nada,
Porque el día que te donan y que digamos, recibís ese día tenés que ir a hacer reposo, tenés que ir a estar en tu casa. ¿Vos lo hacías o ya lo último? No, Sí. es vía normal. O Vía sea, normal. sí tenés el día de la punción, que es cuando te extraen los óvulos, entras a quirófano, te duermen y demás. Ese día lo juntan con el esperma. Una semana después, 3, 5 días después, bueno, eso lo juntan, obviamente, se forma el blasto, el embrión, el blasto y demás. A vos te dicen si está ok para transferir. Mi cuerpo había vivido tantos tratamientos que yo tenía que hacer todas las transferencias un mes después para dejar descansar el cuerpo. Ah, ok. Sí, porque mis ovarios y demás estaban sufriendo un montón, entonces se llama diferido. Mis transferencias siempre fueron diferidas. Y estábamos trabajando ese día, pandemia. Nosotros trabajamos con chicos, yo estaba con todos mis bebés que fueron mi puente, ellos sí fueron mi puente. Sonó el teléfono, tenía a una dormida en brazos yo en ese momento y le dije a Dani, el doctor, bueno, atendé. Yo ya tenía la respuesta. Y me dijo, hola Eli, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿y vos? Yo bien, y vos embarazadísima. Porque me había dado una beta altísima en valores. Creían que eran 2 por los valores. Instantáneamente le corté el teléfono y fui a donde estaba Dani con la bebé en brazos y le dije, sí, estoy embarazada. Y era como, viste, yo te dije, porque Dani siempre es súper esperanzadora, como, sí se puede, sí es esta. Para Dani siempre era esa. Y yo ya sabía que esa no. ¿Vos ya lo sabías? Yo ya sabía que esa no. Creo que fue en la que más confié en que no. En todas las anteriores hasta pateaba para mí, ¿eh? Tenía como todos los síntomas, y era así, y yo instantáneamente a la primera que quise llamar era Candela. Candela estaba rindiendo un parcial y no podíamos. Es la hermana, es la hija de Dani. La hija de Dani, tu pareja. Y prometimos guardar silencio. Yo fui la primera y única vez que no me hice un EVA-test, porque yo tenía 36 EVA-test guardados en una caja negativa. Y había hecho una promesa por unas mellis que estaban por nacer y estaban muy mal, entonces yo prometí que por ellas no me iba a hacer EVA-test. Así que fue una beta larguísima. ¿Cuánto tiempo? De 15 días, y lo primero que hice fue correr a comprar un EVA-test porque yo quería ver por primera vez en mi vida un positivo, que lo tengo guardado. ¿Lo viste? Vi el positivo. ¿Lloraste? No, en ese momento no. No, fuimos corriendo, esperamos que Candela estaba rindiendo virtual en casa, y cuando abrió la puerta Candela de la habitación, sí, yo lloré y ella lo asumió como un negativo más. Lo asumió como porque yo lloraba en los negativos, entonces asumió un negativo más y le mostramos y dijo, pero ese es positivo. Y bueno, sí. Y después viene la otra espera, ¿no? La ecoespera, porque esto también es importante decirlo. Un EVA-test positivo no implica un embarazo a término, porque en la infertilidad esto hay que hablarlo. Yo sé que cuesta un montón hablarlo, pero hay que hacer las betas de sangre, que son importantísimas, hay que esperar a las ecografías, que son importantísimas, los trimestres, esto también existe en la infertilidad. Después de atravesado un tratamiento, hay que vivir un embarazo. Te iba a preguntar, ¿qué tipo de infertilidad has visto en el camino o que te has encontrado? Porque te hiciste una experta por todo lo que supiste después, ¿no? Sí. Esto hablo de los diferentes tipos de infertilidad, ¿no? La estructural, por ser 2 mujeres, por ser 2 hombres. Existe la trombofilia, hoy que cada vez se habla más. Diagnósticos, hay un montón. Yo me crucé con muchísimos diagnósticos. Sí, el tuyo no lo había escuchado nunca. Porque es como que tu cuerpo está perfecto, claro, y es desesperante. Porque es esterilidad sin causa aparente. Sí. Sin causa aparente. Sí. O sea, como que tu cuerpo funcionaba todo en perfectos términos. Existe la endometriosis, en el caso de los hombres también, el tema de los espermas. Es súper amplio, es un mundo aparte realmente el de fertilidad. ¿Y vos considerás que tu Instagram nace para ser tribu? ¿Nace para acompañar a toda esa gente que está del otro lado sufriendo por cosas que vos has sufrido? Mi Instagram nace por desigualdad, porque yo tenía un Instagram personal de 200 seguidores que subía fotos de vacaciones y nada más, y cuando vimos que los tratamientos iban pasando y no podíamos sustentarlo económicamente, y yo no podía permitir que, habiendo una ley, yo quede con mi deseo de ser madre
anulado. Empezamos a mover la obra social para que nos pueda ayudar con esto. O sea, hay una ley, está la ley de fertilidad, y nosotros queríamos entrar a gozar de esa ley para que nos cubran los tratamientos de fertilidad. Nos encontramos con muchísimas barreras donde nos ponían diferentes negativas por ser pareja del mismo sexo, por no tener la misma obra social, por no estar casadas, por no tener concubinato. Entonces estábamos desesperadas, ya está, el sueño se había terminado y decidimos con muchísima vergüenza hacer un video donde solamente mostrábamos fotos de nuestros tratamientos, las inyecciones y demás, y hablaba Dani en off con la canción de fondo Honrar la Vida, que fue la canción con la que nació India sin querer, años después, y pedíamos por favor que nos ayuden a que la obra social nos cubra. El video empezó a viajar, evidentemente tocó, gracias a Dios o lamentablemente, porque no hay que hacer esto, no hay que llegar a esto. Nosotras expusimos mucho nuestra vida y nuestra intimidad. Nuestra familia no sabía que nosotros estábamos buscando un hijo, porque no tenía por qué saberlo, porque es parte de la decisión de la pareja y de nuestra intimidad. Sí, siempre lo supo Cande, pero nadie más. Y tuvimos que abrir un Instagram, hacer público un video para que la obra social nos mande un mail y nos diga, chicas, tienen 100% cubierto. Claro, porque se viralizó. Se viralizó el video. Y fue tendencia. Hubo muchas arrobas a la obra social que no convenían. Se comunicaron con nosotros. Después, en nuestro caso, nosotros tuvimos que arrobar para medicación, diferentes tipos de medicaciones que nada tenía que ver con la fertilidad. Y bueno, lamentablemente así nos cubrieron, pero claro, nos cubrieron los tratamientos, pero eso no era igual a embarazo. Estaban cumpliendo con la ley y nos empezaron a cubrir, pero yo seguía sin quedar embarazada. Así que bueno, nada, obviamente que después todo el proceso nosotros se lo debíamos a ese Instagram, a toda la gente que nos acompañó y nos apoyó. Y hoy armamos tribu y hoy visibilizamos para que tengan el camino, aunque sea un poquito más cortito el que tuvimos nosotras. Para acompañar, ¿no?, en este proceso que muchas veces ha sido tan desesperante para vos. Y llegó India, y como dice tu Instagram, las mamás de India, ¿no? Somos las dos mamás. Somos las dos mamás. Mamá no hay una sola. Claro, es hermoso. Y el otro día hablábamos, porque bueno, hemos construido un vínculo, una amistad con Eli, y los niños son sabios, ni preguntan, ¿no? No interesa. La familia es la familia, ¿no? ¿Por qué de familias disfuncionales, familias diferentes? ¿Qué dirías vos a los que te ponen la etiqueta y te dicen familia, ¿cómo la llaman? Familia diversa. Diversa. ¿Qué les dirías? Que en nuestra familia hay mucho amor. India, más allá y gracias a la ciencia, llegó, pero llegó sobre todo por un ensamble de 3 personas, porque nosotras, si bien la decisión la tuvimos Daniel y yo, había una tercera persona a la cual respetar, era Candela. Vinculamos, aprendimos a amarnos cada una desde su lado, decidimos traer a India al mundo, que costó más de lo que pensábamos, pero nosotras somos una familia. Nosotras nos amamos, nos respetamos, cuidamos de nuestro hogar, de nuestros vínculos, de los vínculos de India. La criamos en libertad, en la libertad de elegir lo que la haga feliz. O sea, si hoy me preguntás qué es lo que quiero para la vida de India, es que sea feliz. Y si le toca afrontar la infertilidad como a nosotras, la mirada de la sociedad, quiero que sea un ser libre. Libre de elegir, libre de amar, libre de expresión, que hable, que no calle nunca, que hable y sobre todo y ante todo que seamos su lugar seguro, siempre. Me encantó la entrevista. Me encantó hablar de estos temas. Yo, como siempre lo digo, tengo un hijo de 4 años, pero Franco es un milagro. Me decían que no podía ser madre, que no tenía reserva ovárica. Está Franco, de 4 años, que nació en forma totalmente natural. Y coincido 100% con lo que vos decís, que pueden hablar mucho, pueden hablar mucho de medicina, pueden hablar muchos doctores, pero hay algo que deja de ser la medicina, lo científico, y tiene que ver con el milagro de la vida. Así que gracias por venir a hablar del milagro de la vida. Gracias a vos. Gracias, hermosa.